en el despacho de Daniela lo tienen como uno de los temas centrales porque justamente la gestión integral de residuos sólidos urbanos, la GIRSU que se conoce, tiene varios eslabones, ¿no? Y en Argentina, como yo les explicaba, la Administración Federal de Gobierno nos indica que hay una división de tareas. Es decir, el Estado Nacional no se ocupa de gestionar la basura de cada una de nuestras casas. De eso se ocupan los estados locales, que son los municipios. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma como si fuera una provincia, tiene un sistema de gestión de residuos en toda la ciudad, que además está dividido por comunas, para hablar, por ejemplo, del caso de la ciudad. Pero en el caso de los municipios pasa lo mismo con cada uno de los barrios, que a veces tienen su propio delegado, su propia sede municipal, en cada uno de los sectores de los municipios grandes, como puede ser La Matanza, que es de donde yo soy. Y esta gestión integral de residuos sólidos urbanos tiene un eslabón que es toda la que se llama residuos que pueden reciclar o recuperarse. Hay residuos que son de disposición final, como por ejemplo la comida que nos sobra, como por ejemplo los plásticos, los cartones, los papeles que están en mal estado y por lo tanto no pueden recuperarse. Lamentablemente toda una serie de cuestiones de residuos que hoy no se pueden recuperar y reutilizar van a disposición final, que es en el área metropolitana, relleno sanitario gestionado por el SEAMSE. Todo lo que está en el medio, es decir, lo que no es, por ejemplo, orgánico, que uno podría hacer compost y transformarlo en tierra, y lo que va a disposición final es todo lo que se recupera. El trabajo de recuperación se ocupan las cartoneras y los cartoneros. ¿Cuál es el rol que cumplen estos trabajadores? Es la recolección diferenciada de forma manual de toda una serie de residuos. Hay por lo menos 7 u 8 categorías de residuos. Básicamente, como bien vos señalabas, Alicia, el principal y que le da nombre a la tarea es el del cartón, pero también está el plástico, también está la chatarra, también está el aluminio. En algunos casos están los residuos eléctricos y electrónicos. Hay una serie de cuestiones. Lo importante señalar es que esta tarea que realizan los recuperadores urbanos muchas veces no es reconocida por el Estado y es dejado de lado, menospreciada, cuando en realidad son esas personas las que se ocupan de gestionar nuestra basura. Y ahí yo pongo un punto importante porque el Estado tiene herramientas para regular qué pasa entre que yo voy a la góndola y luego eso termina en la puerta de mi casa como un residuo, ¿no? Algo que se considera basura. Pero más herramientas tiene para regular lo que pasa después de que alguien se lo lleva de la puerta de casa y lo que pasa, porque si no, ponemos el foco en el consumidor y el foco no tiene que estar en el consumidor. En general son las empresas de producción y de comercialización que frente a la norma se comportan de forma flexible, no la acatan y por esa razón hoy tenemos una generación indiscriminada de residuos del orden de los miles de millones, que después trae problemáticas directas a la población, ¿no? La gente que vive arriba de los basurales, la gente que hoy tiene plomo en sangre porque ha vivido toda su vida arriba de un basural. La cuenca Matanza-Riachuelo es el ejemplo icónico de esto. Y ahí lo que podemos hacer desde las leyes, por ejemplo, es prohibir los plásticos de un solo uso, legislar una ley de envases y embalajes, legislar una ley de residuos eléctricos y electrónicos, trabajar sobre la responsabilidad extendida del productor, es decir, que quien genera el residuo se haga cargo luego de su uso. Hay un montón de aristas, pero siempre tienen que ser trabajadas en conjunto, es decir, uno no legisla sobre la tarea del cartonero sin discutirlo con el cartonero. Uno no legisla qué impuesto le va a cobrar a las empresas sin discutirlo con las empresas. Bueno, ese es un poquito el espíritu de la discusión ambiental de estos tiempos, ¿no? Y una pregunta, el tema sobre el embalaje reciclado o biodegradable. De hecho, yo comercializo un producto que lo embolso, compré bolsas biodegradables para colocar el producto, ¿no? Para no generar. ¿Es más cara la bolsa? Sí, claro, es más cara. No es tan paqueta, tal vez, pero lo compré justamente con la premisa de que se destruye y puede ser destruye bien, digamos, porque destruye se destruye todo. Pero bueno, es una bolsa de plástico biodegradable que
no contamina el medio ambiente. Es así, se puede hacer hincapié en todos esos embalajes, en el packaging, porque también calculo que tenés el tema de las industrias del cartón, las cajas, que también tienen un montón de trabajadores. Entonces, ¿cómo se podría insertar esos trabajadores o esas industrias, llevarlas a una fase más ecologista, por ponerle un nombre? Sí, desde ya. Son dos situaciones distintas. En principio, respecto a la pregunta concreta de qué onda con eso que se vende como biodegradable, o que se degrada, o que vos usabas la palabra destruye, se va a transformar en algún momento ese material en otro. Bueno, lo importante es que sea compostable, es decir, que pueda transformarse en otros materiales, en los elementos que lo componen, en un periodo humano de tiempo. Sí, Porque el plástico derivado del petróleo también se biodegrada. El problema es que tarda 1500 años en biodegradarse. O sea, no es que se degrada por acción de la magia. Termina degradándose por factores ambientales y biológicos, pero lo hace en un tiempo demasiado largo y todo ese tiempo que persiste en el ambiente contamina. contamina. ¿Contamina No, o no, no? Entonces, este material es biodegradable y se convierte en un compost. claro, Pero es difícil de sí, conseguir. O sea, la industria no está preparada para esto. Por eso digo, si junto de la mano de este trabajo que están haciendo, cómo organizar a las empresas y a las fábricas, sobre todo, que producen los paquetes y los packaging, que también a la gente le gusta, porque de hecho a veces se compra un producto por el packaging nada más, a veces pasa, que sea ese packaging lindo y también biodegradable, cosa que no nos contamina. Entonces poder poner, ¿por qué no poder tener algo agradable, lindo, ponerle para el gusto de la gente y con una cabeza un poquito más ecológica, ¿no? seguramente siempre hay que buscar el equilibrio, pero lo importante es que no se habla de la prohibición en términos rasos, sino que se habla de la reconversión. Es decir, bajo ningún punto de vista se evalúan políticas, por lo menos desde esta perspectiva, se evalúan políticas públicas que impliquen reducir los puestos de trabajo, ni mucho menos, No, sino se habla claro, de la sí, transición a, no sé si escucharon hablar alguna vez de la economía circular, ¿no? Es sí, decir, que la materia circule, pero que además redunde en beneficios de todo. entre la población en los diferentes eslabones del Claro, circuito. claro, claro. Es un desafío, no es tan fácil, pero sin embargo se necesita trabajar para que la adaptación en el trabajo con nuevos materiales y lo que se llama ecodiseños cada vez vaya dando más lugar a que no sea la única opción vender ese packaging lindo que, bueno, si contamina, contamina, que se ocupe el consumidor. Hoy esa es la lógica y lo que hay que transformar es esa lógica de consumo. Como siempre creo que todo tiene que ver con la educación, ¿sí? Políticas sobre educación, creo que debería ser una materia obligadísima en los colegios el hecho de aprender, porque entiendo que los chicos llevan todo lo que aprenden hacia arriba, o sea, hacia el revés. No solamente los padres le enseñamos a los chicos, sino que los chicos muchas veces les enseñan a los padres a hacer ese cambio que necesitamos, porque ya vienen con otra cabeza, vienen formateados diferentes, por suerte, con una cultura, porque es el mundo que les va a quedar a ellos. Digo, a ustedes, nosotras ya somos adultas mayores que intentamos, por lo menos tanto Elsa como yo intentamos hacer un cambio ahí cuando nadie lo hacía, ahí por los 90, pero no alcanzó. Hicimos algunas cositas, pero no nos alcanzó. Y creo que ahora más que nunca tiene que haber el país tiene que ir hacia un lado ecológico, pero para cuidar el agua, para cuidar este dichoso país, hermoso país que tenemos, tan poco poblado y con muchos ojos mirándonos, ¿no? Para de alguna manera eh, hacer pie en Argentina. Entonces, bueno, nosotros tendríamos que marcar un poco a través de la educación, creo, no sé, me parece. Hay Eh, una buena noticia ahí, Alicia, para darles Dale. junto con Elsa, que es que, por suerte, durante el año pasado se aprobaron algunas legislaciones, en particular una, que es la ley Yolanda, que obliga a funcionarias y funcionarios de todos los poderes del Estado, de los tres niveles, nacional, provincial y municipal, a capacitarse en temas ambientales.
Existe la ley Micaela, que es obligatoria en temas de Sí, género, esto es lo mismo, pero para temas ambientales. Y de la misma genial. manera, durante el próximo mes, seguramente durante febrero, se va a aprobar la Ley Nacional de Educación Ambiental. Es decir, Bien, vamos a tener por primera vez obligatoriedad para el sistema formal educativo, es decir, las instituciones educativas, el sistema no formal y el sistema informal educativo, que son diferentes formas de llegar con los mensajes y diferentes contextos, donde va a ser, por supuesto, obligatorio la educación ambiental y se busca aprobarlo antes del comienzo de marzo para que justamente se pueda incorporar en la currícula 2021, porque está todo listo para eso. bien, Todo listo, solamente falta la legislación que lo haga obligatorio. Esa ley la envía el Poder Ejecutivo Nacional y bueno, estamos cerca de aprobarla. Se va a llamar bien. Pino Solanas la ley en Ah, homenaje sí, lo había visto. Yo a miro a la Pino. mañana, los domingos, un programa en Canal 9, Medio Ambiente y Medio, creo que se llama, Ambiente y medio. que me Sí, sí, sí. encanta, sí, y ahí estaban hablando un poquito de esta ley. La verdad que necesito que vuelvas. Necesitamos tenerte nuevamente en el programa, porque primero sos muy didáctico, tenés información de primera mano, porque nos estás contando, no nos estás haciendo un relato, estás contando algo que va a suceder. Y por otra parte, después, cuando hables con Elsie, me gustaría, Elsa, poner las leyes, ¿no? Porque las leyes hay que hacerlas públicas, ¿sí? Eh, no tienen que Absolutamente. estar guardadas en un cajón o dentro de un marco, la ley está acá. No, la gente tiene que saber cuáles son las leyes que nos rigen, cuáles son los derechos que tenemos y las obligaciones que tenemos. Entonces, me encantaría que nos pases para poder pasarla de a poco y tenerlas ahí en una carpeta, cuáles son tus derechos, nuestros derechos y las obligaciones que tenemos con todo eso. Entonces, bueno, la verdad que me encantaría que vuelvas, me encantó, no sé vos si estuviste cómodo, me gustaría que vuelvas cuando tengas algo para decirnos. Ah, genial, ahora ahí nos mandó, Un gusto, sin ninguna duda, estar acá con ustedes. Con todo placer volveré. Ahí les estoy compartiendo sí, una ya lo vi. plataforma que es de accesibilidad, ¿no? Porque uno puede leer una ley. Ahora, de leerla a Eso, entenderla, ese es un temita. Y en ahí, general, las ahí leyes apuntaba yo, ahí no, apuntaba, ahí no apuntaba. están escritas de una forma para que las entienda toda la ciudadanía, sino que tienen un fin jurídico, es decir, que luego se puedan aplicar en la justicia y que sean taxativas. Si estuviesen escritos en un lenguaje coloquial, sería complejo, entonces se hacen estas plataformas para poder hacer interpretación simple de lo que significa en materia de derechos, en materia de garantías, y bueno, las leyes ambientales están todas colgadas ahí, y bueno, Bien. seguramente habrá oportunidad para volver y les podré Bueno, comentar con otra cosa. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el mes que viene, porque no sé si no te tengo el mes que viene, si vos querés. A mí es un tema que me apasiona, junto con algunos otros que estoy ahí poniéndole toda la cabeza, lo que tiene que ver los medios, bueno, algo que me interesa muchísimo. Como te decía antes, tratar de que cada uno pueda, al principio del programa, de que todos tengamos la posibilidad de saber que existen otras cosas. Después tenemos el derecho no de elegirlo, pero saber que hay otras cosas, saber que la ley está, poder escucharla, leerla y entender esa ley, cosa que me parece perfecto, y no desde la letra fría que a veces no entendemos nada y depende quién nos diga también, quién nos haga el relato de esa ley, para dónde nos quiere llevar, porque la verdad que también es esa. Entonces, me reinteresa, Adriel, muchísimas gracias por estar en el programa. Por favor. Eh, y bueno, cuando quieras y cuando podamos te volvemos a contactar, ¿te parece? Sí, un placer. Van a poder contar conmigo en la medida que me sea posible y Sí, bueno, sí, ya sé que estás muy les ocupado. agradezco mucho también la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias, Adriel. Gracias. Les mando un bueno, saludo. Hasta luego. Hasta un luego. placer Chao, chao. grande y te esperamos prontito.